Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Esperanza Briceño y yo soy la encargada de coordinar esta asignatura o esta unidad curricular denominada Introducción a la Vigilancia Sanitaria de Medicamentos. Nos estaremos trabajando por aproximadamente 16 semanas. Me toca a mí aperturar con esta charla denominada la regulación sanitaria como una función esencial de la salud pública. En el resto de la asignatura, varias personas expertas en cada tema de la vigilancia sanitaria de medicamentos estará hablando y conversando con ustedes sobre los diferentes temas. Posteriormente, al final, vamos a tener una interacción muy interesante en el cual ustedes van a trabajar conmigo. Vamos a escoger algunas agencias reguladoras de medicamentos y van a nivel, las páginas web, pues vamos a revisar de algunas autoridades reguladoras de algunos países y vamos a comentar las funciones que realiza y cómo las realiza. Ustedes, en esta lámina ustedes pueden ver como tres frases, que son tres conceptos que dependiendo del país lo nombran de una manera o lo nombran de otra. Por ejemplo, el ANVISA lo llama Vigilancia Sanitaria. El ANVISA es la agencia regulatoria de Brasil. La mayoría de los países le denominan regulación sanitaria y en nuestro país se denomina Contraloría Sanitaria. Sin embargo, cuando ustedes oigan hablar de alguna de estas tres frases, aunque la primera algunos consideran que no es la correcta, no es la más adecuada, sin embargo hay países que la denominan vigilancia sanitaria de medicamentos. Entonces, vigilancia sanitaria de medicamentos, regulación sanitaria de medicamentos y contraloría sanitaria encierran el mismo concepto, significan lo mismo para esta presentación y para esta asignatura. Bien, esta lámina nos habla de la regulación como una función esencial de la salud pública. Nosotros escogimos, como ustedes se recuerdan, la palabra regulación para hablar en toda nuestra especialización, pero siempre pensando que la regulación es un sinónimo de vigilancia y es un sinónimo de contraloría sanitaria. Entonces decimos que la regulación es una función esencial de la salud pública. ¿Y por qué decimos que es una función esencial de la salud pública? Como lo dice la OPS en todos estos libros y en todas estas publicaciones que ha hecho desde hace más de 20 años y que la última ocurrió en el 2020. Porque son las capacidades del Estado, específicamente de las autoridades de salud en este caso, que conjuntamente con las comunidades, con los profesionales, tienden a fortalecer la salud y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los factores de riesgo y determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población. O sea, es el Estado organizando junto con las comunidades, junto con otros grupos de interés, eh, y asegurando que eh, asegurando la salud y garantizando el ejercicio pleno del derecho a la salud. Si el Estado no ejerce esta función, las comunidades sufrirán. Bien, esta lámina que le presentamos ahora, denominada Funciones Esenciales de la Salud Colectiva, es un trabajo desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, desde hace unos 20 años. Vive eh, haciendo publicaciones continuas. Esta es la última, es desde 2020, y está relacionada precisamente con lo cuáles son las funciones esenciales de la salud pública o salud colectiva. Hay quien le dice salud pública o salud colectiva. Es una serie de funciones que se denominan así porque si no son ejercidas por el Estado y si no las coordina y las organiza el Estado, no ocurre. Dentro de esas funciones esenciales de la salud colectiva son aproximadamente 12 o 13, y aquí están nombradas y en la próxima lámina se completa, están relacionadas precisamente con esas funciones que si el Estado no realiza, pues no se realizan adecuadamente por ningún otro sector del social.
y en ellas está, por ejemplo, vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en salud pública y la necesidad del fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud pública. Todo lo que vamos a hablar en esta asignatura durante 16 semanas están relacionados con estos dos puntos y muy específicamente con el punto 6, que se denomina fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud pública. Si el Estado no organiza, no coordina, no fortalece la regulación, pues la salud pública sufrirá, las personas sufrirán, pues si no las coordina el Estado, nadie más la va a hacer. Por eso es que estamos diciendo que la regulación sanitaria, la Contraloría Sanitaria o la vigilancia sanitaria, como le querramos decir, son funciones muy importantes, son sistemas administrativos, con todo lo que significa un sistema administrativo, que son órganos rectores, órganos técnicos, eh, recursos humanos, legislaciones y todo, un sistema administrativo súper completo para que se pueda ejercer. En la próxima lámina, pues como pueden ver también, son 11 funciones esenciales de la salud pública o de la salud colectiva. En ella están la evaluación y promoción de acceso equitativo a los servicios de salud, desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y colectivo, investigación en salud pública y reducción de impacto de emergencia y desastres en salud. Entonces, en estas dos láminas nosotros estamos presentando todo esto que ha trabajado la Organización Panamericana de la Salud y que se denomina eso, función esencial de salud pública o salud colectiva, y que dos de ellas están relacionadas con todo lo que estamos hablando en esta asignatura. Entonces, concluyendo sobre este punto, decimos entonces que la regulación de medicamentos o la regulación sanitaria de medicamentos es una función esencial de la salud colectiva o de la salud pública porque es ejercida por el sector público, en este caso por el ministerio competente, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y que si el sector público no puede desempeñar estas funciones, no se alcanzan los objetivos de salud. Y la parte menos privilegiada de la población sufrirá o se verá afectada. Entonces, la regulación sanitaria, conclusión, la regulación sanitaria de medicamentos es una función esencial de la salud pública que debe ser ejercida por el Estado, coordinada por el Estado, porque si esto no ocurre, los grupos más vulnerables de la población se verán afectados. Hablamos entonces que la regulación sanitaria de medicamentos es una función esencial de la salud colectiva y de la salud pública, que la debe coordinar, la rectoría la debe ejercer el Estado, la debe coordinar, la debe gestionar el Estado. Porque es cierto que el medicamento es un bien social, pero también es un bien de comercio. Y como bien de comercio, hay normas en el mercado que de alguna manera impactan en su uso, impactan en todo lo relacionado con en el uso de los medicamentos. Y si el Estado deja en manos nada más del mercado el uso de los medicamentos, el impacto sobre la salud pública sería muy negativo, pero muy negativo. ¿Por qué? Porque hay factores como, por ejemplo, si fueran nada más en manos del mercado, ¿cómo estaría la equidad? ¿Habría equidad? ¿A quién le importan los pobres, los más necesitados? ¿A quién le importan más? Con seguridad en cualquier parte del mundo el Estado. Siempre el Estado tiene que estar pendiente de su población y obviamente muchas de sus funciones, muchas de sus actividades están dirigidas a los grupos más necesitados, los grupos más vulnerables. Es cierto que hay grupos privados que son filántropos, son altruistas, pero en general la equidad la debe garantizar el Estado a través de sus funciones esenciales. Si no hubiese regulación gestionada, coordinada y con la rectoría del Estado, habría un gran desequilibrio en la información.
obviamente, porque cada quien hablaría como quiere de las bondades y beneficios de los medicamentos y por supuesto nadie hablaría de los riesgos que conllevan su uso o su mal uso también. Entonces, el desequilibrio de la información, el acceso y la capacidad para evaluar y comparar información sobre calidad, seguridad, eficacia y relación calidad-precio estaría muy vulnerable, estaría muy comprometida. Por eso es que el Estado, desde el Estado, se deben gestionar todo lo que es el equilibrio, la información, la evaluación de la calidad, la evaluación de la eficacia, la evaluación de la seguridad y sobre todo de la información en este caso del medicamento, que se dé del medicamento. Siempre lo hemos hablado desde que comenzamos a trabajar en esta especialización. Los beneficios. ¿Cómo creen ustedes que serían las inmunizaciones y el tratamiento de enfermedades contagiosas, sobre todo eh, enfermedades tropicales? ¿Cómo creen ustedes que sería esto si se dejan en manos de las leyes del mercado? Probablemente muchos no serían tratados, muchos no serían inmunizados. Por lo tanto, los beneficios que conlleva que desde el Estado que del Estado se gestione, se coordine tanto el acceso como la disponibilidad, como la regulación de los medicamentos, es de suma importancia. La doctora Harlem Brundtland, cuando en ocasión de ser directora de la Organización Mundial de la Salud, y una brillante locución que tuvo sobre medicamentos, acceso, disponibilidad, uso racional y regulación, sobre política farmacéutica, escribió, dijo que los medicamentos son un bien público, son un valor de mercado, pero también son un bien público. Primero por su alto valor social, por su alto valor en la salud, en la prevención y en el tratamiento de enfermedades, y primero por ese gran valor, no es un bien muy especial, y luego porque los consumidores y los profesionales de la salud no pueden evaluar su calidad, en principio, su seguridad y su eficacia, no la pueden evaluar. Y yo le agregaría, o se le agregaría una cuarta pata a esta mesa de calidad, eficacia y seguridad, muy difícil a veces evaluar la información que de él se dé, pues porque muchas veces no está clara ni siquiera en las fuentes bibliográficas, no hay claridad o hay mucha dispersión, hay lo que llaman infoxicación sobre la información sobre la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Por lo tanto, se concluye que los medicamentos, que desde el Estado se tiene que gestionar, se tiene que evaluar, se tiene que coordinar acciones tendientes a asegurar que los medicamentos que usa la población son seguros, son eficaces y tienen la calidad necesaria y además que la información que ellos se dé sea la correcta, sea la adecuada, sea la veraz. Pero que en esto de qué es la regulación de medicamentos, ¿qué significa en realidad regulación de medicamentos? Ustedes se imaginan un país, y ya lo conversaremos posteriormente en algunas de las clases, ustedes mismos lo podrán observar. Ustedes se imaginan un país donde no haya regulación, donde se deje hacer a todo el que comercializa, produce, comercializa medicamentos, no se le restrinja. Y por eso es que se dice que de alguna manera regulación es restringir de la mejor manera. Podemos decir que regulación es un eufemismo de restricción, porque es la política pública, es la función esencial que restringe las actividades del sector público y privado, porque también el público lo hace, para alcanzar los objetivos sociales establecidos por el Estado. Ustedes se imaginan si no hubiese algún tipo de control de los precios. Ustedes se imaginen si la información fuera abierta y pudieran decir lo que quisiera de los medicamentos. Ustedes se imaginan que no hubiese algún control de la producción, algún control de la distribución, algún control de los profesionales que están relacionados con los medicamentos farmacéuticos, médicos y otros. Ustedes se imaginarían cuál sería la anarquía que regiría todo el proceso
de producción y comercialización de medicamentos. Sería muy anárquico, o es muy anárquico, y hay casos y muchísimos casos en la literatura y en la historia del medicamento en el mundo que nos dice que precisamente por no haber regulación de medicamentos, pues la anarquía pulula y tuvo las consecuencias nefastas, lógicas de la falta de regulación. Entonces, la regulación de medicamentos no es más que sino un control o una restricción que se hace a través de medidas legales, porque hay norma, hay legislación, a través de medidas administrativas, porque hay procesos, controles, visitas, data, y porque hay también medidas técnicas como evaluaciones, análisis, que los gobiernos toman para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos, así como la relevancia y precisión de la información del producto. Entonces, en regulación, por lo menos en este momento, podemos hablar de 4 grandes funciones de regulación, de restricción, si es que lo podemos hablar así, en el área regulatoria, que a través de medidas legales, administrativas y técnicas, el Estado o los estados garantizan la seguridad, la eficacia, la calidad de los medicamentos y la información que se debe de ellos. Eso es lo que es regulación de medicamentos. Y las preocupaciones y los ejemplos y las historias son tantas y tan variadas que han obligado a los estados, a los gobiernos, a intervenir en todo el sector farmacéutico, en todo el proceso, desde la producción hasta el uso del medicamento. En algunas otras ocasiones, cuando hemos hablado de esto, yo siempre les he mostrado que la regulación lo que hace básicamente es controlar la logística de suministro, controlar la producción y controlar obviamente la logística de suministro va desde la producción hasta el uso de los medicamentos. Lo que hace la regulación es eso, hacer control de todo el proceso, no dejarlo a expensas, nada más el de los privados, a expensas del mercado, la información y las medidas eh, del medicamento, las medidas sanitarias, las medidas de uso, las medidas de distribución, las medidas de producción. ¿Por qué es necesaria la regulación de medicamentos? Porque en el mercado, si no hubiese regulación o si la regulación es débil, vamos a encontrar medicamentos dañinos e ineficaces, o sea, de bajo valor terapéutico, dañinos que hacen daño, que pueden tener sustancias tóxicas y de baja calidad, o sea, medicamentos subestándar que no cumplen con las especificaciones que para él se definieron, lo cual todo ello y cada una de ellas puede conllevar a un fracaso terapéutico, a exacerbación de la enfermedad, toxicidad. Si el medicamento subestándar es ineficaz, puede haber resistencia y a veces hasta la muerte. La literatura, sobre todo regulatoria, y la literatura en general, está llena de casos de muertes causadas por el medicamento dañino, de bajo valor terapéutico o subestándar, porque cada una de ellas conlleva precisamente a la muerte, bien sea porque causan toxicidad como tal, bien sea porque si no tienen eficacia igual hay muerte por razones obvias, porque la enfermedad progresa, o bien sea porque al ser subestándar, o sea, no cumplir con las especificaciones, no tener las cantidades en cuanto y no tener la calidad en cuanto a identidad, pureza, desempeño, conlleva también, por supuesto, a la falta de eficacia o disminución de la eficacia y por lo tanto puede causar más enfermedad o muerte. Otro aspecto por el cual es necesaria la regulación de medicamentos es porque cuando los medicamentos no tienen, no cumplen las especificaciones de calidad, no tienen la eficacia y la seguridad necesaria, los sistemas se socava la confianza en los sistemas de salud, en los profesionales que los dispensan, los prescriben o los fabrican, por supuesto en la industria farmacéutica
y en toda la cadena de comercialización. Queda en entredicho, todo el mundo queda en entredicho cuando el medicamento no funciona o causa algún daño. Todo el mundo en entredicho y por eso es que la integridad, la calidad, la eficacia, la seguridad del medicamento se tiene que mantener a través de toda la cadena porque eso da confianza tanto al sistema de salud como a la industria, como a los profesionales de la salud y como a los distribuidores. Si usted compra o adquiere, tanto el Estado como las personas o los consumidores del bolsillo privado, compra medicamentos subestándar, ineficaces, de bajo valor terapéutica, de baja calidad, esto está perdiendo el dinero, es un dinero mal gastado, tanto desde lo público como desde el bolsillo de los consumidores. Entonces se están perdiendo un dinero innecesario y eso pues es muy, pero muy común que se compra un medicamento de bajo valor terapéutico. Es allí donde la regulación tiene que ejercer un efecto importante, tiene que actuar para asegurar que lo que se comercializa, que lo que se autoriza, tenga las condiciones necesarias de calidad, de eficacia, seguridad y por supuesto que la información que de él se dé también sea la correcta. Es por ello que la regulación, como ustedes pueden ver, es indispensable. Por ello es que el Estado, como se está trabajando con una función esencial de la salud colectiva, tiene que establecer una instancia que la mayoría de los países le llaman Autoridad Reguladora Nacional, que sea sólida, que sea competente, que sea científica, que sea rápida, que sea efectiva, de forma tal de garantizar que desde la fabricación, el comercio y el uso de medicamentos sea la adecuada, que toda esta cadena esté regulada de manera efectiva para asegurar que el medicamento que circule cumpla con los requisitos necesarios y de esa manera se asegura la salud pública. Entonces, la regulación para evitar medicamentos dañinos, medicamentos ineficaces de bajo valor terapéutico, para evitar complicaciones de enfermedades que se agraven, enfermedades de la muerte o enfermedades que se agraven, pues tiene que haber una autoridad reguladora fuerte y sobre todo científica. Científica, la regulación es científica. No en vano ya hablamos de ciencias reguladoras. Hay muchos motivos para regular los medicamentos. Acá vamos a decir algunos de ellos. Uno de los más importantes es porque existe una gran asimetría de información entre quienes fabrican y venden medicamentos y los pacientes, los consumidores, que no están equipados para realizar evaluaciones independientes de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. No hay suficiente, los consumidores, los pacientes e inclusive los profesionales de la salud no tienen las suficientes herramientas para poder evaluar per se la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Por eso es que se requiere una autoridad reguladora competente que haga la evaluación por ellos. Por ello es que si no hay una autoridad reguladora en el país, pues hay anarquía en la comercialización, hay anarquía en la producción, hay anarquía en la publicidad. Si no hay una autoridad reguladora o una política regulatoria en el país, los pacientes pueden comprar medicamentos ineficaces. El medicamento, la salud es un valor muy preciado por parte de todos nosotros. Si hay enfermedad, si hay alguna enfermedad, alguna lesión que no tenga una alternativa terapéutica, inmediatamente el consumidor, el paciente comienza a buscar alternativas obvias. Y entonces allí vienen los fascinerosos que empiezan a ofrecer medicamentos que no tienen la suficiente eficacia, que muchas veces son dañinos y que son ineficaces. Y las personas en su desesperación pues los toman, los adquieren y los consumen con las consecuencias obvias de ese consumo, que puede ser desde poca falta de eficacia hasta intoxicación y muerte.
Si no hay regulación, los medicamentos se usan irracionalmente. Ya se sabe, por ejemplo, que de acuerdo a estudios muy grandes, a estudios grandes, que a metaanálisis, que el uso de medicamentos, el uso irracional de medicamentos o la irracionalidad en el uso de los medicamentos ha llevado a que el medicamento sea la cuarta causa de muerte. La cuarta causa de muerte. Una cosa que uno no se lo puede imaginar, pero es así. Y esa muerte puede ser por lo que ya hemos venido hablando, bien sea porque se consume, bien sea porque los medicamentos que se consumen por irracionalidad son ineficaces, bien sea porque son tóxicos o porque son subestándar, por ejemplo. El caso de los antibióticos tal vez es uno de los casos más emblemáticos porque la resistencia a los antimicrobianos es tan grande que prácticamente en este momento la Organización Mundial de la Salud ha hecho una alerta mundial acerca del primero de los pocos antibióticos que se tiene, de la poca novedad y la poca innovación que hay en el área de la producción de medicamentos y de los nuevos antibióticos. Y segundo, y lo más grave es el mal uso que se está haciendo de ellos, tanto de los pacientes, los consumidores, como de los profesionales de la salud, como la publicidad a veces exagerada que se hace de ellos, que ha conllevado a un consumo irracional y, por supuesto, a la aparición de resistencia a los mismos. Es un gran problema en el que estamos enfrentando. Eso precisamente, si una autoridad reguladora que funcione tiene que tomar cartas en el asunto y eh, controlar en lo posible el uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, una vez que se recetan medicamentos a los pacientes, otros como los dispensadores y vendedores de medicamentos se involucran. La regulación es necesaria para garantizar que estas interacciones no afectan adversamente los resultados del tratamiento. Entonces, lo que quiere decir esta frase es que la regulación tiene que intervenir desde la producción de los principios activos, la producción de los medicamentos, la comercialización, la dispensación, la prescripción, dispensación y el uso para los pacientes. La regulación llega hasta evaluar el uso de los medicamentos por parte de los pacientes. Y, y entonces venimos hablando hace rato de esto, pero aquí lo vamos a enfatizar y lo vamos a concluir. Que cuando no haya una regulación en el país, no hay una autoridad reguladora que funcione o la capacidad regulatoria es débil, hay entonces consumo irracional y prescripción irracional. O hay uso, para hacerlo más general, uso irracional de los medicamentos por parte tanto de los profesionales de la salud que los prescriben inadecuadamente, que lo dispensan irracionalmente y, de los consumidores o pacientes que lo usan inadecuadamente. Entonces hay un consumo irracional. Si no hay quien regule, pues aparecerán los medicamentos sin valor terapéutico, aparecerán los medicamentos falsos, aparecerán los medicamentos tóxicos, aparecerán los medicamentos dañinos, aparecerán los medicamentos sin valor terapéutico e inútiles. Y por supuesto, si eso es así, y la historia está llena de esos casos, pero llenas, lo vamos a ver tal vez en alguna de nuestras presentaciones, es como la historia de los países está llena de ejemplos de que cuando disminuyó la capacidad regulatoria, aparecieron las desgracias. Las agencias reguladoras de casi todos los países, en América Latina y en Estados Unidos también fue así, y en Europa y en Asia también fue así, aparecieron, la regulación se fortaleció después de una gran desgracia, después de una muerte. El que acaso, por ejemplo, por decirles, caso de la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, apareció después de una desgracia muy grande que hubo con un jarabe de sulfanilamida, que creo que ya ustedes en la historia ya lo oyeron. Acá en América Latina han habido muchísimas desgracias y posteriores a esas desgracias se fortaleció la regulación de medicamentos. Entonces,
porque hubo un aumento por estas débil capacidad regulatoria, hubo un aumento de mortalidad, que es las consecuencias lógicas de una falta de regulación o una regulación débil. Y yo siempre les digo, como decía una compañera mía, decía, es que la regulación es como la respiración, que la gente sabe que existe cuando falla, y cuando hay una gran intoxicación, y cuando hay una muerte de varias personas o de pocas personas, empiezan a darse cuenta que es necesario controlar, que es necesario restringir, y entonces comienza el fortalecimiento de la autoridad reguladora. ¿Será que nosotros tenemos que esperar ese momento? Es una reflexión que me hago. Bien, pero como es terrible para un país y para la salud colectiva que no haya un sistema regulatorio que funcione, que controle, que restrinja, que evalúe, también es muy malo y muy dañino para las políticas de salud una regulación excesiva. La regulación tiene que ser muy balanceada, porque una regulación excesiva o inadecuada, y eso también se ha visto en algunos países, trae como consecuencia escasez de medicamentos o acceso demorado. Y la política farmacéutica de cualquiera de nuestros países, el objetivo principal es el acceso, la garantía del acceso de la población a medicamentos. Si, si la regulación es excesiva, exagerada, pues también aparecerán entonces medicamentos, habrá escasez de medicamentos o el acceso de los medicamentos será muy tardío. Y por supuesto, el proceso regulatorio es tan costoso porque hay demasiadas normas, demasiadas que no se justifiquen, por supuesto. Entonces, los costos de los medicamentos serán muy altos porque al costo de los medicamentos le añaden los costos del sistema regulador, de lo que cuesta los procesos regulatorios, de lo que cuesta cumplir con normativas. Entonces, eso tampoco es muy bueno. Las normas tienen que ser las necesarias y las suficientes, y solo esas, para garantizar la eficacia, la calidad y la seguridad y la información. Esto suena un poco contradictorio, pero en el transcurso de su formación podremos pues conversar mucho más sobre qué es lo necesario, qué es lo suficiente. Y bueno, también el falta de flexibilidad regulatoria es muy inadecuada para un país, porque si no hay la regulación, tiene también que flexibilizarse de acuerdo a la política, a las necesidades del país. Nosotros tuvimos una situación muy terrible en el 2019 con un 80% de desabastecimiento. La ley nuestra prevé que en ese momento, que prevé que si no hay medicamentos, el Estado puede importar medicamentos, flexibilizando un poco los procesos regulatorios. Este es un ejemplo interesante eh, que se dio en esos años y que fue necesario, se justificó y está en ley además. Lo que tal vez no está muy bien es que se haya esta flexibilización haya durado tanto tiempo y ha sido tan flexible, tal vez sí, pero hay necesidad, hubo necesidad en aquel momento, entonces sí que se tiene que flexibilizar en los momentos que se requiera, flexibilizar por un tiempo y sin que eso de alguna manera traiga consecuencias a la salud colectiva. Pero ¿qué es lo que se regula? Cuando hablamos de un sistema regulatorio, de una autoridad reguladora de medicamentos, ¿cuáles son los aspectos que se regula? Bueno, entonces hemos creado esto que llamamos aquí triángulo regulatorio. Y esto es válido para medicamentos como en nuestro caso, pero también es válido para otro tipo de productos de uso y consumo humano. ¿Qué se regula? ¿Qué se restringe? ¿Qué se controla? ¿Qué se evalúa? Se evalúa por una parte, obviamente, el producto como tal, en el caso de los medicamentos, su eficacia, su calidad, su seguridad y la información que de él se da, sus propiedades intrínsecas, vamos a llamarlo así. Pero es que un producto no necesariamente, sino si no se evalúan las instalaciones donde se produce, las instalaciones donde se almacena, las instalaciones donde se dispensa,
eh, pues si no se evalúa previamente eso, el producto final puede ser catastrófico. Por eso es que además del producto, se evalúan las instalaciones y, y las prácticas y las personas. Las personas que hacen, que producen, que regulan, que dispensan, que prescriben, eh, en este caso el medicamento. O sea, lo que se denominan las prácticas. Entonces, el triángulo regulatorio está compuesto por tres, pues por tres vértices. El producto, que es eso, el final, las instalaciones donde el producto se fabrica, los principios activos, el producto final, donde se almacena, donde se produce, las personas involucradas. Por eso es que en la regulación las personas son muy importantes, porque las prácticas de las personas pueden conllevar a la aparición de un producto con un producto ideal o la aparición de un producto inadecuado. Las prácticas de las personas pueden conllevar a un uso inadecuado del medicamento. Por lo tanto, el triángulo regulatorio tiene que estar presente, ser vamos a decir, el punto de evaluación, el punto de inspección, el punto de control de la regulación de medicamentos. Entonces, la autoridad, por eso es que se crean, los países han creado lo que se denomina la regulación de medicamentos como una función de la salud colectiva o de la salud pública, han creado la figura de la autoridad reguladora de medicamentos, que no es una persona ni es una institución, es una red de instituciones y personas que administran todo el espectro de actividades reguladoras de medicamentos, todas las actividades. Es una autoridad, la autoridad reguladora de medicamentos no es una persona, es un grupo de personas y un grupo de instituciones que tienen funciones que conllevan todas a prevenir los riesgos relacionados con el uso de los medicamentos. Entonces, de ahora en adelante vamos a ir a hablar mucho de autoridad reguladora de medicamentos. Bien, la autoridad reguladora de medicamentos o de regulación de medicamentos, la autoridad reguladora nacional, para garantizar que lo que se comercializa, lo que se usa, lo que se dispensa, lo que se prescribe, lo que se produce, lo que se importa en el país cumple con los requisitos necesarios para que el medicamento sea eficaz, sea seguro, sea de calidad y que la información que de él sea la adecuada, la correcta, tiene que tener trabajar con funciones que nosotros de ahora en adelante la denominaremos funciones reguladoras de medicamentos. Si bien es cierto que cada autoridad reguladora de cada país puede agregarle funciones, las funciones que considere, hay algunas funciones bastante básicas, o sea, son las funciones esenciales que llamamos nosotros, funciones reguladoras esenciales. ¿Cuáles son estas? Acá se las me muestro en esta lámina. La asignatura en su totalidad va precisamente, está dirigida a explicar, a ahondar y a profundizar cada una de estas funciones reguladoras. En los próximos eh, semestres y las próximas asignaturas están muy relacionadas con cada una de estas funciones. Como pueden ver aquí, una de las principales funciones es dar licencias de fabricación, licencias de importación, licencias de distribución, licencias para hacer promoción y publicidad de los medicamentos. Entonces, una autoridad reguladora ejerce esa función de concesión de licencias. Es una actividad. Otra de las funciones reguladoras es eh, previo a la comercialización del producto, previo como punto de partida de todo el proceso regulatorio, un medicamento tiene que pasar por un proceso de evaluación, que se denomina evaluación del registro sanitario. Es un proceso, no es un acto administrativo, no es un permiso, es un proceso de evaluación en el cual, revisando toda la documentación
clínica, preclínica de calidad, se evalúa que el medicamento sea seguro, sea eficaz y tenga la calidad necesaria. Todo este proceso se hace previo a la comercialización. Este es uno de los procesos más importantes, pues el punto de partida de todo el proceso posterior de inspección, de control y de vigilancia. Porque en el registro sanitario se evalúan las cualidades eh, de eficacia, calidad y seguridad. Se define cuál es la información que se tiene que dar al público en general y a los profesionales de la salud. Entonces, es sumamente importante este proceso de registro sanitario. Vamos a tener una clase de cada una de estas funciones posteriormente. Yo solamente le estoy dando una breboca de lo que va a ser esta asignatura e inclusive lo que va a ser posterior la especialización en sí. Otra de las funciones importantes, porque se licencian los importadores, se licencian los fabricantes, se licencian los que comercializan y se hace una evaluación bastante completa de lo que son la eficacia, la calidad y la seguridad de los medicamentos y se define la información que del medicamento se va a dar. Ese proceso se denomina registro sanitario. Pero posterior a todo esto, viene otra función bien importante que es la inspección, que no es nada más el registro, sino ni el licenciamiento. Posterior al licenciamiento de para una actividad regulatoria determinada, también tiene que haber una posterior inspección y vigilancia de de toda la cadena de comercialización y por supuesto de los fabricantes, a los fines de revisar si cumplen lo que se denomina buenas prácticas de funcionamiento. Recuerda que en aquel triángulo regulatorio nosotros dijimos que se evalúan las instalaciones, que se revisan las cualidades de las personas que están involucradas en la producción y comercialización, prescripción, dispensación de medicamentos y por supuesto también se revisa el producto, que es lo que denominamos allá el triángulo regulatorio. Entonces la inspección y vigilancia de los fabricantes y de las prácticas y de las personas que están involucradas es otra función reguladora y muy importante. Otra de las funciones reguladoras que cada una de estas va a tener una clase particular. Otra es el monitoreo de la calidad de los medicamentos en el mercado. No es nada más en el momento del registro sanitario. En el momento del registro sanitario se definen y se revisa y se determinan las especificaciones de los medicamentos. Pero que estas especificaciones de calidad, como es la identidad, la pureza, lo que se denomina desempeño y la potencia del medicamento, tiene que mantenerse durante todo el tiempo mientras el producto esté en el mercado, mientras el producto esté comercializando y hasta que se usa. Por lo tanto, la autoridad reguladora de medicamentos tiene que tener una función que se encargue de eso, del control y monitoreo de la calidad de los medicamentos, de la liberación de los lotes, de la calidad, de la análisis de control de cada uno de los medicamentos que estén en el mercado. La función de laboratorio de control de calidad es una función muy importante, en donde se determina la calidad de los medicamentos, sus atributos que son identidad, pureza, potencia y desempeño, manteniendo estas especificaciones de calidad, pues es obvio pensar que se mantiene la calidad, la eficacia y la seguridad del medicamento. Entonces, esto es muy importante. Otra de las funciones reguladoras que van a ver ustedes, o por lo menos en un principio fue función reguladora, ahora se incluyó en otra que van a ver más adelante que se llama vigilancia en el mercado, pero que yo la voy a proponiendo aquí como una función, bueno, porque es tan importante, es tan vasta, es tan crítica que vale la pena citarla a ella per se sola. Y es la promoción y publicidad de los medicamentos. El medicamento, como dijimos anteriormente, no es nada más lo que está en el frasco, es de lo que él se dice. Si hablamos, si hay información veraz de él, pues el uso será más racional.
si se permite que tanto los productores como los comercializadores en general hablen de él sin ninguna restricción, pues el impacto en en el uso será muy grande. Por eso es que todos los países tienen lo que se denominan las normas de promoción y publicidad, este, que de alguna manera restringen y controlan lo que del medicamento se dice, y dónde se dice, quién lo dice y cómo se dice. De esto vamos a hablar mucho en este, en esta especialización. Cuando un medicamento sale al mercado, en realidad el registro sanitario es cuando se da el registro sanitario de productos, se sabe muy poco del medicamento. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero es así. La información científica que se tiene en el momento que un producto se somete al registro sanitario y se aprueba el registro sanitario es muy poca. Los ensayos clínicos son muy cortos, lo que se hacen para el registro sanitario, son con pocos pacientes y por lo tanto lo que se sabe del medicamento y se hacen ensayos clínicos, los ensayos clínicos tienen para que tengan lo que se denomina validez interna, pues muchas veces son ensayos como de laboratorio y al hacer ensayos de laboratorio pierden mucho lo que se denomina la validez externa y por lo tanto a veces los ensayos clínicos no se parecen mucho a lo que le ocurre en la práctica clínica habitual. Por lo tanto, efectos indeseables que se ven después en la comercialización, no se ven en los ensayos clínicos para la aprobación del producto. ¿Por qué? Por esas limitaciones que se tienen de tiempo, pues son de muy poco tiempo, los ensayos clínicos se hacen en poco tiempo, de número de pacientes o personas, este, son limitados. Los más grandes pueden tener, los ensayos grandes tienen 3.000, 4.000 personas y esos son los más grandes. Hay ensayos clínicos que hacen con 100, 200, 300 personas. Eso no se parece mucho a lo que ocurre en lo llamada práctica clínica habitual. Y entonces, por lo tanto, efectos indeseables, o como se denominan reacciones adversas, que es lo mismo, hay unos que decimos efectos indeseables. Estos efectos indeseables no se ven en los ensayos previos al registro. También hay, bien sea porque aparecen, son reacciones, efectos indeseables de baja frecuencia, no se ven por eso, porque son poca gente, pocos pacientes, o porque los ensayos son muy cortos y aparecen a largo plazo, y entonces, o porque aparecen cuando hay comorbilidades, y los ensayos clínicos previos al registro son ensayos donde está muy controlado todos las personas están enfermas, como quien dice, nada más de la enfermedad que se va a evaluar, y por lo tanto no se parecen a la práctica clínica habitual. Y por eso es que existe una función reguladora denominada farmacovigilancia, que precisamente es la encargada de monitorear estos efectos indeseables o estas reacciones adversas cuando ya el medicamento está en el mercado, donde se está usando, donde se está usando a nivel poblacional, en la práctica clínica habitual, con pacientes que tienen comorbilidades, con pacientes que usan medicamentos de uso crónico y a largo plazo, y en el uso masivo por parte de la población. Esto tal vez es una de las funciones reguladoras más importantes. Todas son importantes, obviamente, pero esta es la que da más información sobre la eficacia y la seguridad del medicamento. E inclusive, no es todo negativo. Muchos de los efectos nuevos, indicaciones de los productos, se obtienen cuando el medicamento se hace revisión, evaluación y seguimiento de ese medicamento cuando ya se usa, cuando está ya en el mercado. Y se pueden observar nuevas indicaciones para ese producto. La literatura está llena de esos medicamentos. Uno, tal vez de los más nombrados, fue el sildenafil, que se está evaluando para la hipertensión pulmonar y terminó como un efecto ya, él se utilizaba en la hipertensión pulmonar y empezaron a ver en los pacientes eh, los efectos del sildenafil para la disfunción eréctil. Es por decir alguno, pero la literatura está llena de casos como este. Otra de las funciones reguladoras que se ha venido consolidando en el tiempo
lo que se denomina uso racional de medicamentos, que aquí está denominada como información independiente sobre medicamentos a profesionales y al público. Entonces, el uso racional de medicamentos y la información racional que se dé a los pacientes y a los profesionales en general es una función esencial. No tiene ningún sentido que se evalúe el producto, que se registre con las mejores ciencias reguladoras posibles, con los mejores conocimientos. No tiene sentido revisar las instalaciones, no tiene sentido hacerle control de calidad a los medicamentos, no tiene sentido hacer inspecciones, no tiene sentido licenciar a importadores, a fabricantes, cuando nosotros dejamos que los profesionales de la salud y los consumidores la usen como quieren y en lo que sea. Es por eso que la información y el uso racional de medicamentos terminó siendo también una función esencial de la salud, una función reguladora. Bien, un poquito para que comprendamos de qué se tratan las funciones reguladoras. Muchas de las funciones reguladoras están relacionadas con la evaluación de el desarrollo del medicamento. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que tiene que ver con las fases de investigación de un medicamento hasta su comercialización. Por eso es que la autoridad reguladora tiene que ser una autoridad reguladora que tenga un recurso humano fuerte, fortalecido, porque tiene que aplicar lo que se denominan las ciencias reguladoras. No es posible, no es aceptable, no es recomendable una autoridad reguladora netamente administrativa. Lo que haga es evaluar y dar permisos. La autoridad reguladora tiene que contar con procedimientos, con normas, con técnicas, con especificaciones, con estándares y sobre todo con un recurso humano que tenga la suficiente formación para evaluar todo, todo lo que el desarrollo de un medicamento. Y de una manera muy general y muy sencilla y muy, vamos a decir, simple, les presento aquí la lámina que tiene que ver con toda la fase de investigación de un medicamento, desde su fase química hasta su fase preclínica, clínica y por supuesto la fase de comercialización. Ustedes aquí ven que ustedes van a ver una asignatura que se llama Desarrollo de Medicamentos, van a ver todo esto en detalle, pero de una manera sencilla. Podemos decir que los principios activos que se seleccionen, que se escojan o que fortuitamente aparezcan, se hace toda una evaluación, una caracterización física o química de los mismos, después pasan por toda una fase preclínica para conocer su actividad en animales, tanto actividad farmacológica como actividad toxicológica, se definen dosis en animales, hay toda una normativa para esta evaluación y por lo tanto para evaluarla se necesitan personas conocedoras del tema. Después, ¿qué pasa esa fase preclínica? Algunos, no todos lo pasan, por supuesto. Mira, allí están unos numeritos de 5 a 10.000 moléculas. Empiezan en la fase química y solamente porque se van quedando en el camino por razones de toxicidad, por razones de poca actividad farmacológica. Fíjense que en la fase preclínica ya van muchísimos menos y al mercado, a los ensayos clínicos ya entran aproximadamente de esas 5.000 o 10.000 entran unas 5. Estos ensayos clínicos tienen fases, desde las fases de evaluación de lo que llaman de la farmacocinética, de la tolerancia, generalmente en voluntarios sanos, pasan después por otros ensayos eso se llama fase 1, después pasa por unos ensayos que se denominan fase 2, que son ensayos también con un pequeño número de pacientes, pero que se hacen ya con personas enfermas de la enfermedad que se quiere evaluar. Y posteriormente viene el gran ensayo, el gran experimento que se llama el ensayo clínico, que es la fase 3, que es el ensayo clínico randomizado, o sea, aleatorizado, comparado, o sea, hay un comparador eh, eh, es ciego, o sea, ni los pacientes ni los quienes están haciendo las intervenciones, los experimentos lo conocen y por eso se denomina ensayo aleatorizado, ciego, controlado.
es el gran experimento, lo que se denomina el ensayo de oro, pues, que es el ensayo clínico, fase 3. Y posterior, y posterior a eso es que se solicita la autorización de comercialización o registro sanitario. Y que una vez pasado por todas estas evaluaciones, tanto de la caracterización físico-química, de entidad, pureza, desempeño, potencia, como de su actividad eh, farmacológica y toxicológica en animales de experimentación, pasa a los ensayos clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, que ustedes lo revisarán en esta asignatura un poco, pero después en otras asignaturas van a entrar a evaluarlo con muchísimo más intensidad. Y que después que pasa toda esta fase, es que entonces viene la autorización de comercialización y el uso por parte, y el uso ya en la práctica clínica habitual. Lo que pasa en los ensayos clínicos y lo que pasa en la práctica clínica habitual a veces es muy diferente. Los ensayos clínicos son con pocos pacientes, como ustedes pueden ver allí, por muy poco tiempo, como también van a ver en detalle más adelante, y por lo tanto lo que se tiene es una información general y limitada, diría yo, de la verdadera eficacia. Y es eficacia porque es en un ensayo clínico, porque cuando es en la práctica clínica habitual se denomina efectividad. Y entonces, y sobre los efectos indeseables, pues se sabe muy poco también. Y es cuando se usa cuando está en el uso ya en la práctica clínica habitual, es cuando se conoce mucho más de su verdadera efectividad y de los efectos, probables efectos indeseables o efectos adversos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco general, pues porque ustedes van a tener una mm, clase de cada una de estas funciones reguladoras. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es una breboca de todo esto que ustedes van a ver en toda en esta asignatura. El primero, obviamente, que vamos a hablar, no vamos a hablar de todo, sino tal vez de lo más importante, el registro sanitario, que como dijimos anteriormente, es la puerta de entrada de todo el proceso, es, es cuando se evalúan los requisitos legales, éticos, químicos, farmacéuticos y terapéuticos. Se evalúa la literatura, se hacen ensayos y se conoce verdaderamente cuáles son tanto las especificaciones de calidad de pureza y potencia y desempeño, y la calidad, la eficacia y la seguridad de medicamento con la información que hasta ese momento se tiene. Ya la sabemos que no es completa, sabemos que es limitada, pero que esta información va a permitir un marco de conocimiento, va a permitir un marco de conocimiento de lo que es el producto, de su eficacia y de su calidad y de las eh, especificaciones necesarias para su posterior eh, seguimiento. Y por lo tanto, entonces, es súper importante que una autoridad reguladora de medicamentos registre los productos, pero no como un acto administrativo, sino como un acto técnico científico. Y por lo tanto tiene que tener personas que conozcan de esto, personas que sepan de la evaluación farmacéutica, de la evaluación preclínica y de la evaluación clínica. Se tiene que tener personas conocedoras de esto. ¿Quiénes hacen registro sanitario? A veces son moléculas nuevas, en el cual la información y lo que hay que evaluar de ello es mucho más complejo. Como ya ustedes vieron, hay que evaluar toda la caracterización físico-química, pero también los ensayos preclínicos que se definió, que apareció, que se vio en los diferentes animales de experimentación, y posterior a todo eso evaluar los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, que no voy a, por supuesto que no voy a hablar acá de eso, ustedes van a tener suficiente tiempo y suficientes unidades curriculares en el cual van a estar hablando de esto. Eh, no es lo mismo, como les digo yo, una molécula nueva con una molécula ya conocida, en el cual, por ejemplo, hay las moléculas conocidas, los equivalentes farmacéuticos, que no es más sino otro producto que es igual al anterior y que simplemente es la fuente de suministro que es diferente. Entonces allí se evalúan otros aspectos relevantes, como por ejemplo todos los químicos farmacéuticos, es importante allí, lo que se denomina la calidad del medicamento, pero que no tiene ningún sentido
evaluar la clínica, porque ya se evalúa en el primer medicamento que solicitó el registro sanitario. Pero hay moléculas nuevas y moléculas conocidas, pero también hay una variedad y una gama de situaciones en la cual hay necesidad de hacer revisión y hay necesidad de hacer seguimiento. Y eso es lo que se denomina variaciones al registro. O sea que se solicite a la autoridad que una nueva vía de administración, una nueva sal de un producto, una nueva forma farmacéutica del mismo principio activo, o una nueva indicación, una nueva posología, un nuevo grupo etario que se quiera. Todo eso son registros sanitarios que hay que seguir, que hay que hacer y hay que definir. Y en el registro sanitario entonces es donde se define todos esos criterios de eficacia, calidad, seguridad y se define la información que hay que darle a los profesionales de la salud y al público en general. Es el marco de todo el proceso regulatorio de un producto, el registro sanitario. Otros de los aspectos son muchos más, les estoy diciendo, ustedes van a tener una formación, pero en esta clase general solamente quiero hacer alusión de algunas de ellas por la importancia que tiene. Además del registro sanitario, quise hablar un poco de lo que es la farmacovigilancia, que es una de las funciones reguladoras en mi criterio más importantes y que las autoridades de los países, de la autoridad nacional tienen que tener fortaleza y que ustedes van a ver una clase interesantísima sobre eso. La farmacovigilancia, tal y como lo define reacciones adversas a medicamentos y farmacovigilancia con Joan Ramón Laporte, es el control de actividades que tiene por objeto identificar reacciones adversas o efectos indeseables previamente desconocidas, cuantificar sus riesgos, tomar medidas reguladoras al respecto, informar a los profesionales de la salud y al público en general sobre estas cuestiones. Acuérdense que dijimos anteriormente que cuando en los ensayos clínicos previos al registro, pues los ensayos clínicos no hay mucha información la información es muy limitada sobre tanto la efectividad como de los efectos indeseables. Y no es sino cuando el producto entra al mercado, cuando se conoce mucho más o se puede conocer mucho más, primero por el uso masivo que se tiene de él, segundo por el tiempo que se usa, porque si se usa crónicamente, allí vamos a ver los efectos indeseables o reacciones adversas a largo plazo, y porque se usa en pacientes con comorbilidades. Y eso ya también dice muchísimo de los efectos indeseables o las reacciones adversas que pudieran aparecer. La OMS dice que farmacovigilancia la define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, a la evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, la farmacovigilancia es una función esencial de la regulación, esencial. No tiene sentido una autoridad nacional que no haga regulación de medicamentos. La farmacovigilancia tomó auge y tuvo mucho más, ha cobrado en el tiempo mucho más fuerza desde la aparición de la talidomida, ese analgésico que en 1962 causó más de 20.000 casos de focomelia en Europa y que obligó a las autoridades de los países a definir una función y un sistema de seguimiento de los productos en el mercado. Ustedes van a ir a hablar muchísimo de eso en esto. Entonces, es la farmacovigilancia la actividad que recoge, que vigila, que investiga y que evalúa la información sobre los efectos de los medicamentos y con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas, prevenir los daños en los pacientes y establecer las medidas que lleven al uso racional y saludable de los medicamentos. Esta es la que dice nuestra normativa. Entonces, es una actividad importantísima que ustedes van a tener, creo que hasta una asignatura completa, farmacoepidemiología 2, relacionada con el tema de farmacovigilancia, una función esencial de la regulación. ¿Y qué es lo que es una reacción adversa? Cualquier respuesta también es una respuesta de OMS. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se aplica normalmente en el ser humano, bien sea para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración o corrección o modificación de funciones fisiológicas.
siempre y cuando, eso es lo que es una reacción adversa, cualquier efecto indeseable. En mi escuela farmacoepidemiológica, yo más que de reacción adversa siempre hablo de efecto indeseable, porque es muchísimo más explícito, pero que a nivel internacional se consideran como sinónimos. Entonces, es la reacción adversa, es la reacción indeseable que aparece cuando el medicamento es aplicado en para el diagnóstico, profilaxis o tratamiento de una enfermedad a las dosis normales. Pues. No le voy a hablar esto porque más adelante viene toda una clase y esto ha avanzado mucho en el tiempo y ha avanzado mucho y ya las reacciones adversas son de varios tipos, inclusive esta que está aquí. Hay muchísimas más subclasificaciones. La doctora María Eugenia les va a dar una buena clase, una buena exposición de lo que es la farmacovigilancia y de todo lo que son las reacciones adversas a los medicamentos. No se los voy a dar aquí porque ellos vienen muchísimo más. Estos simplemente son casos que están en la literatura y que los efectos adversos se obtuvieron posterior a la comercialización del producto y que fueron motivo o bien sea de retiro, o bien sea de suspensión, o bien sea de prohibición, o bien sea de restricciones al uso de los medicamentos. Acá hay unos ejemplos importantes. Este, tal vez uno de los más resonantes fueron todo lo que ocurrió con el riesgo cardiovascular, además de la talidomida, por supuesto. Los riesgos cardiovasculares que se vieron con los inhibidores de la COX. Y bueno, pero hay muchísimos más. La, la literatura está llena y ustedes en sus clases de farmacovigilancia van a abundar muchísimo en esto. Otra de las funciones que hoy en las herramientas nuevas de evaluación de autoridad reguladora, que es uno de los clases que vamos a recibir en esta asignatura, eh, ya no aparece como una función, sino como parte de una función que se denomina vigilancia en el mercado. Sin embargo, es tan importante, como yo les dije anteriormente, que me parece que ustedes tienen que conocer mucho más y que probablemente hagamos una clase sobre esto. Es el control de la promoción y la publicidad. Que la promoción y la publicidad son, como bien lo dice aquí, actividades destinadas a inducir la selección, la adquisición, la prescripción y la utilización de un determinado medicamento. O sea, a inducir la selección, la adquisición y el uso de un determinado medicamento, que en términos económicos se traduce en propiciar la mayor venta. En los años 2011 y 2012, la industria farmacéutica del país, instalada en el país o que comercializaba en el país, algunas de ellas dedicaban el 40% del precio del medicamento a la promoción y a la publicidad. Esta promoción y publicidad, que tienen conceptos diferentes, que lo van a revisar ustedes posteriormente, eh, son diferentes cuando son un medicamento, lo que se denomina un medicamento con prescripción o un medicamento sin prescripción, que ustedes también van a ver más adelante. En general se puede decir que son estrategias comunicacionales pues de diferente índole, bien sea directas de visitas, bien sea con material publicitario técnico o bien sea por la televisión, cuando es, por ejemplo, publicidades en los medios de comunicación masiva. Pudiendo incluir no solo la entrega de información, sino que de una serie de otros aspectos. De eso hay mucho que decir, hay una norma a nivel nacional y hay criterios éticos a nivel internacional para el control de la promoción y la publicidad. Esto incluye no nada más la información, sino también visitas, actividades, muestras médicas, que pretende precisamente fidelizar el uso del medicamento por parte tanto de los profesionales de la salud como por parte de los pacientes y de los consumidores. Entonces, el control de la promoción y la publicidad es un aspecto importante en las funciones regulatorias o reguladoras. Cabe decir que regulatorio es un anglicismo
Y es mejor decir regulador, porque es un anglicismo y viene de regulatory en inglés. Entonces, en esta lámina vemos algunos de los contenidos de las actividades reguladoras. Algunos, son muchísimas. Y todos los días uno ve más y más funciones. Las regulaciones y políticas de medicamentos. Tiene muchísimo. No hay actividad, no hay política de medicamentos, no hay actividad regulatoria, no hay actividad en la política farmacéutica en el cual la actividad reguladora no esté involucrada. Siempre, siempre, siempre la autoridad reguladora está involucrada. Pues tiene siempre que ver con todo lo que es la política farmacéutica de un país. La inspección regulatoria, que le hablamos, los laboratorios de control de medicamentos son importantes, el análisis y laboratorio de control de calidad. Otro aspecto importante es que ustedes van a ver otra clase, son lo que se denominan buenas prácticas reguladoras. Otro de los aspectos que ustedes tienen que conocer y que les recomiendo revisar son lo que son los ensayos clínicos y no clínicos. Otros los aspectos a evaluar y que todos son sujetos a evaluación, sujetos a regulación. Otros son las materias primas son sujetas a regulación. Hay normativas a nivel nacional e internacional sobre cuáles son los aspectos que hay que regular en las materias primas. La fabricación toda está regulada a través de, no nada más, a través de lo que se denomina buenas prácticas de fabricación, donde se revisan los productos, los insumos, las personas, las instalaciones. Ustedes van a ver, hablar mucho de eso, cuando hablen de autorización de inspección y de autorización de establecimiento. La importación es un aspecto de la regulación muy importante. Tiene que haber normas para lo que se importa. No se aceptan y no jamás una autoridad, un país con responsabilidad permite la importación de productos sin que esto se evalúe. Entonces es un aspecto muy importante. Tiene que haber normas técnicas, por supuesto, normativa, legislación para ello. Todo lo que es el proceso de almacenaje y distribución está sujeto a regulación. Ya lo hablamos más anteriormente, la farmacovigilancia es una función reguladora. En los últimos tiempos hay una función reguladora que se llama vigilancia en el mercado, que tiene que ver con esto que dice vigilancia post comercialización, en el cual está incluida una cantidad de actividades reguladoras como la publicidad, todo el seguimiento de los medicamentos falsificados y otras cantidades de actividades que se van incluyendo allí y que son importantes que estén reguladas y revisadas. Las buenas prácticas de farmacia, las buenas prácticas de dispensación son actividades que están sujetas a regulación. Por supuesto, ya le dijimos la promoción y publicidad. En los últimos tiempos, por lo menos los últimos 15 años, ya hay un consenso en que la autoridad reguladora no nada más tiene que evaluar eficacia, calidad y seguridad, sino que promocionar el uso racional de los medicamentos en los profesionales de la salud y en el consumidor o paciente. Es importante que la autoridad reguladora también haga seguimiento del uso que se le da a los medicamentos, porque no tiene ningún sentido que se evalúe el producto, la eficacia, la calidad y la seguridad, y después, como dijimos anteriormente, se use de cualquier manera. También es regulador de cómo se dispone o se desecha un producto farmacéutico. Disposición y desecho no son exactamente lo mismo, pero la disposición es como ya lo final después, porque el desecho puede ya tener algunos procesos posteriores y después que ya se desecha, se inactiva, es que se dispone el producto. Disposición de productos farmacéuticos también es parte de la regulación. En los últimos tiempos, muchas de las actividades reguladoras se hacen a través de lo que se denominan estudios de riesgo. La tecnología de la información y todo lo que se diga y se haga el medicamento también es una función reguladora o también forma parte de la regulación. El control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, obviamente, es la regulación a lo máximo. Ustedes saben que
en la ley de drogas en este país y en cualquier país hay una ley de drogas que tiene que ver con las drogas de uso lícito e ilícito. Los medicamentos y algunos medicamentos como los estupefacientes y los psicotrópicos son drogas de uso lícito, por eso es que están en la ley de drogas y por lo tanto están sujetas a un control muy, muy completo, tanto de la producción como de la comercialización, como de la distribución, como de la prescripción y de dispensación y consumo por parte de los pacientes. Entonces también es regulador. Eh, es súper necesario y es súper importante que haya cooperación internacional en las actividades reguladoras. En lo posible, y en lo posible, más no indispensable, haya lo que se denomina armonización, más no es indispensable. Cada país puede decidir seguir con su propia regulación. Sobre eso hay mucho que discutir, sobre eso hay mucho que hablar y hay muchas opiniones. Cuando se habla de actividades reguladoras y de regulación, se tiene que hablar de farmacopea. Ustedes van a las farmacopeas, que son los libros en el cual están las normas de calidad y las especificaciones de calidad tanto de los principios activos como de los productos terminados. Ustedes van a hablar mucho de eso en esta especialización. Y quería decirles también que en los últimos tiempos esto es tan importante la regulación de los dispositivos médicos como de los medicamentos, porque inclusive muchos dispositivos médicos tienen incluidos medicamentos, muchísimos. Ustedes saben que hay los STEM, por ejemplo, pero hay muchos más. Las bombitas de insulina, y hay muchísimos más, en el cual no es el dispositivo como tal, sino que adentro ya hay un medicamento. Entonces, en los últimos tiempos vemos avanzando la regulación de dispositivos médicos a la par que la regulación de medicamentos. Entonces, esto es un mundo súper hermoso, súper complejo, pero súper completo y súper importante. Y requiere de muchísima formación, de muchísima norma, de muchísima legislación, de muchos estándares y de muchas especificaciones. Bienvenido al mundo de la regulación. Pero ¿qué hace que una regulación sea efectiva, funcione, tenga impacto en la salud colectiva? ¿Qué hace? Primero que todo, como yo les vengo diciendo, tiene que haber conocimiento, un recurso humano sólido, un conocimiento sólido sobre lo que son las diferentes actividades de la regulación. La regulación es científica. El pensar que la regulación es administrativa es un gran error. La regulación es científica. No en vano, haya una ciencia, ya a nivel internacional hay lo que se denomina las ciencias reguladoras. Es tan específico, tanto que hay que conocer, tanto que hay que saber para evaluar, que ya existen las ciencias reguladoras, de las cuales les invito y les colocaré alguna información al respecto. La regulación, entonces, es ciencia, la regulación es conocimiento. No se puede evaluar si no se conoce de desarrollo y medicamento, no se puede evaluar si no se conoce de calidad, no se puede evaluar si no se conoce de clínica. Entonces tenemos que tener un recurso humano muy sólido. Se tiene que operar dentro de un marco legal. No se puede, la regulación no puede ser anárquica, un día digamos una cosa y un día digamos otra. Tiene que estar, tiene que haber leyes, la legislación es importante en la regulación. Tiene que haber regulaciones, o sea que más abajo de las leyes pues hay regulaciones específicas. Tiene que haber normas, tiene que haber estándares, tiene que haber especificaciones y ustedes van a ver qué es cada una de esas cosas posteriormente. Bueno, volver que si no hay recursos humanos calificados, no hay mucho que hacer en la regulación. Por eso es que hay que formar personas en esta área. No se puede regular si no sé con qué. Bueno, como todo, pero es que en regulación requiere de controles, de análisis de laboratorio, de seguimiento en el mercado, de visitas a los diferentes establecimientos, a los diferentes comercios y por lo tanto para eso hay que tener recursos financieros, tenemos que tener un recurso humano bien formado, eso cuesta. Por lo tanto, el recurso financiero es importante en la regulación. Infraestructura de laboratorio, infraestructura de trabajo, eso es muy importante. Acceso a tecnología. Si no hay software, si no hay equipos, si no hay cómo investigar,
o sea, acceso a tecnología, la regulación se hace muy cuesta arriba y es limitada. Hay que funcionar coordinadamente y tener sistemas de información. Si no se trabaja, no se es oportuno, si no se trabaja en red, si no hay un sistema de información a nivel nacional, no hay una regulación efectiva. Y lo más importante, y de la cual nosotros nos sobra en este país, es que es lo que se denomina cultura reguladora, cultura regulatoria. Es que la regulación está intrínseca en nosotros, hay una convicción de parte tanto de la industria como de la autoridad de que los productos tienen que ser eficaces, seguros y de calidad y de cumplir con la normativa. Eso se denomina cultura regulatoria. Eso es importante, que se tenga, eso se cultiva, eso se hace con la formación, con la concientización, con la dedicación. A la medida que conocemos más de los productos y de sus riesgos y sus beneficios, estamos más seguros que hay que cumplir con todos estos requisitos y todas estas funciones para garantizar medicamentos eficaces, seguros, de calidad y para informar adecuadamente sobre los mismos. La regulación es una actividad multifacética y es el centro de interacciones muy complejas. La autoridad reguladora, que ya le dijimos que era, el grupo de personas e instituciones que se encargan de asegurar medicamentos eficaces, seguros y de calidad, de dar información pertinente y veraz sobre los medicamentos, es como el centro de la política farmacéutica de un país. Está relacionada tanto con los productores como como con diferentes entes del gobierno, tanto con los expertos de los centros de investigación como como las sociedades médicas, las sociedades de consumidores, las sociedades de profesionales, como los importadores, los distribuidores. O sea, es el centro de todas las políticas farmacéuticas y de los actores de la política farmacéutica de un país. Está interaccionando constantemente con todos ellos, recomendando, accionando, advirtiendo, aprobando, recomendando, todo eso, educando, evaluando. Eh, en esta lámina es de Effective Drug Regulation, se llama el libro donde aparece. Es un libro de la Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros formamos parte de este estudio, Venezuela digo. Define muy bien lo que es la estructura reguladora. Sus funciones, que allí aparecen unas cuantas, pero que no son todas, hay muchas más, de las que yo le dije inclusive, que ustedes van a revisar. Dice que la regulación se ejerce, es compleja. La regulación se ejerce con funciones, que allí están algunas de ellas. La regulación se ejerce con elementos administrativos, porque tiene que haber legislación, leyes, normas, procedimientos, tienen que haber estándares, tienen que haber políticas, tiene que haber un recurso humano, como dijimos anteriormente, calificado, tanto quienes, quienes están de parte en la autoridad reguladora como quienes están en la industria. En la industria también se requiere gente que conozca del tema, porque si no, cómo se van a hacer? Vamos a asegurarnos de que lo que allí ocurre es lo adecuado. Tiene que haber infraestructura para análisis, infraestructura para evaluar, infraestructura para todo eso. Entonces la autoridad reguladora tiene que tener esa fortaleza. Tiene que haber elementos técnicos que se aplican. Tiene que haber estándares. La regulación no es anárquica. Se tienen que ver especificaciones. Yo no puedo decir que esto está bueno y está malo si yo no he definido una especificación. Yo no puedo decir que esto cumple con el estándar si yo no lo he definido. Tiene que haber lineamientos claros sobre las acciones claras, procedimientos determinados, que si te sales de ellos, pues es cuando tú caes en la anarquía y puedes ser inclusive sancionado. Pues entonces, para que se cumpla todo eso y para que toda la cadena de comercialización cumpla con eso, se tienen que definir todos estos asuntos, los elementos técnicos, los elementos administrativos. La regulación no es local, la regulación es nacional y por lo tanto hay acciones y actividades para el nivel regulatorio central, o sea, para lo que llaman la cabeza, para los niveles regulatorios técnicos, los centros de evaluación, para los niveles estadales, para los niveles municipales,
para todos los niveles. Por lo tanto, la regulación tiene que trabajar en red, tiene que trabajar, hay acciones a nivel central, se tiene que conocer lo que ocurre a nivel regional y tiene que haber lineamientos para ese nivel regional. Hay actividades, por ejemplo, la vigilancia, las inspecciones, todas esas se ocurren a nivel nacional, a nivel regional, cada nivel de cada sitio. Mientras que hay funciones como el registro, que tienen carácter nacional, que solamente se hacen a nivel central, pues, y que no se pueden descentralizar hacia las regiones, sino que debe haber un ente que lo haga y que sea para todo el país. Mientras que la inspección, la vigilancia y otras actividades sí que son a nivel de todo el país. Entonces, conclusión, el sistema regulatorio tiene que ser un sistema técnico, tiene que tener elementos administrativos, tiene que tener elementos técnicos, tiene que tener un recurso humano súper calificado, con financiamiento, con infraestructura, este, con, con normas y procedimientos, tiene que ejercer la regulación a través de lo que denominamos funciones reguladoras, y ellos tienen que funcionar en lo que se denomina una red. Una red es un subsistema que tiene que funcionar en red. Una cabeza, unos elementos técnicos y unos elementos locales. Cada uno de ellos tiene sus funciones específicas. Y todo ello tiene que estar coordinado. Haber una coordinación. Esto es muy importante. Tiene que haber una coordinación a nivel nacional. Algunos de los principios de la regulación de medicamentos es que todo lo que allí se ocurra tiene que basarse en evidencia. La regulación, por eso es que es científica, porque tiene que conocer, revisar y tiene que haber datos y evidencia científica. Yo no puedo decir que este medicamento sirve o no sirve si no hay la evidencia suficiente a través de ensayo, a través de método, a través dependiendo de lo que estés evaluando, a través de un ensayo clínico, a través de un ensayo de laboratorio, lo que sea. En lo posible y para ser más eficiente, algunas de las funciones regulatorias, las actividades regulatorias deben estar orientadas al riesgo. Donde haya más riesgo, allí sí debe haber más acciones reguladoras o regulatorias. Bueno, hay que respetar los intereses los intereses de los grupos y las posibilidades reales de cada grupo. La regulación tiene que ser transparente. O sea, la oscuridad lo que trae es corrupción. Por lo tanto, la transparencia está dada por la aplicación de regulaciones únicas, claras y precisas. Eso le da transparencia a los procesos. Pero también hay algunos aspectos que son confidenciales. Pero en lo posible, que se conozca todo de eso y que se informe todo de ello y que sea transparente al consumidor, al público en general, lo que allí se decide y cómo se decidió. Ser eficaz, o sea, ser oportuno, no sirve para nada una acción reguladora cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya no tiene sentido. Entonces tiene que ser oportuna, tiene que ser eficaz, tiene que ser flexible cuando tiene que ser flexible, pero dentro de lo que llama la transparencia. ¿Ok? Y tiene que rendir cuenta. Todo, esos son los principios. Tiene que ser clara, precisa y tiene que rendirse cuenta. Porque nosotros no vamos a rendir cuenta de las funciones reguladoras, de lo que allí ocurre y de lo que allí se hace. Tiene que haber lo que se denomina responsabilidad. ¿Cuáles son los desafíos de las autoridades reguladoras? Los desafíos son muchos. El sistema de salud cuenta con una autoridad para medicamentos buenos, seguros, efectivos y de calidad, y para reglas claras sobre el comercio. Ese es un desafío, mantener todo esto. Cualquier estrategia para mejorar cualquier cosa en el área farmacéutica implica la participación de la autoridad reguladora. Y cualquier problema encontrado en el área farmacéutica tiene algo que ver con la autoridad reguladora. No hay nada que ocurra, como les decía anteriormente, en la política farmacéutica de un país que no toque a la autoridad reguladora. Es un centro importantísimo de la política farmacéutica nacional.
Y si yo quiero arreglar algo en la política, yo tengo, la autoridad reguladora debe intervenir.